Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas de Gabriel, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Sabéis quién es Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Aun cuando estén demonios mil, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruirla dejará, aunque mal de su grado. Es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado. Que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Bendiciones a todos los que nos escuchan, que nos están viendo. Vamos a tener un estudio muy profundo sobre el libro de Ezequiel 9. El tema se llama El sellamiento de los fieles, Ezequiel 9. Y pues vamos a aprender mucho. Antes de comenzar, me gustaría tener una oración con todos ustedes para pedirle al Señor que nos dirija en el estudio y podamos crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre que moras en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, Dios de Israel, Señor, te pedimos en esta hora que usted pueda guiar nuestras mentes, corazón, que pueda tocar nuestras vidas para ser mejores personas, para ser verdaderamente cristianos, para tener aquel espíritu que dio a sus discípulos. Espíritu, Señor, que nos motiva a predicar la verdad, que nos motiva a hacer tu voluntad. Señor, te pedimos en esta hora que a través del tema podamos aprender, crecer y amarte más. Gracias, amado Dios, en nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera, compartir con ustedes un video que anda circulando en la red. Es de
hermano, no sé quién es, pero sí sé que apellido Popa, algo así se llama. Y él pues está compartiendo una información en ese video eh, donde él explica Ezequiel 9 desde un punto de vista un poco diferente al que la Biblia, los testimonios dicen. Él básicamente lo que está diciendo es que el creyente fiel debe de permanecer en medio de la apostasía para poder ser sellado por el Señor. Si no te apartas de la apostasía, eres sellado y por lo tanto vas a recibir la salvación. Pero si te apartas de la apostasía, si te apartas del pecado, entonces es posible que te pierdas. Básicamente es eso lo que está diciendo ese video. Y da a entender muchas cosas, porque él lee Ezequiel 9 y él pues da a entender que las iglesias o la iglesia está en apostasía, pero no debes de apartarte de la iglesia aunque esté en apostasía. Entonces vamos a escuchar ese video. Después de que escuchemos ese video, vamos a estudiar bíblicamente y vamos a analizarlo y vamos a ver si es cierto lo que dice este hermano o si no, ¿verdad? Vamos a verlo primero y luego vamos a hacer algunos comentarios y luego nos introducimos en el análisis de ese tema para poder escudriñar y ver si el argumento que él presenta es bíblico o es antibíblico. Bien, vamos a ver el video a continuación. Se trata de el libro de Ezequiel, capítulo 9, y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y Jehová llamó al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esta es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el cuartel general en Silver Spring, Maryland. Esta es la única iglesia de Dios. No existe otra iglesia de Dios. Si alguien te dice otra cosa, o te habla de otra iglesia, física o espiritual, independiente o dependiente, de sostén propio o de sostén ajeno, esa persona es un agente de Satanás. Y te cuenta las enseñanzas de Satanás, enseñanzas de demonios, que te van a conducir a la perdición eterna. ¿Cuál es la iglesia militante? La iglesia militante es la iglesia visible, la iglesia que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos. La iglesia visible es esta organización religiosa cuyo fundador es el mismo Cristo Jesús. Esta organización religiosa que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por el nombre que le dio su fundador, Cristo Jesús. ¿Y cuál es la iglesia triunfante? La iglesia triunfante es la iglesia visible combinada con la iglesia invisible. ¿Y cuál es la iglesia invisible? La iglesia invisible es el conjunto de personas de todo el mundo, de cualquiera que pertenecen a cualquiera religión del mundo, incluida la religión adventista, personas que obedecen sinceramente a Dios según la luz que ha recibido cada uno. Esa es la iglesia invisible. Esta iglesia invisible se va a unir con la iglesia visible y juntos van a formar el remanente, un pequeño grupo de los que serán salvos. Entonces, analizando atentamente lo que acabamos de decir, la iglesia adventista del séptimo día
es la iglesia militante y es también la iglesia triunfante. Porque la iglesia adventista del séptimo día contiene la iglesia visible y parte de la iglesia invisible. Porque en esta iglesia adventista del séptimo día existen personas que aman sinceramente a Dios. Existen líderes y miembros en esta iglesia que aman y obedecen a Dios, y aunque nosotros no sabemos precisamente cuáles son ellos, porque nosotros no conocemos la mente de las personas, Dios lo sabe. Esas personas que aman y obedecen a Dios en medio de las abominaciones que ocurren en la casa de Dios, son parte de la iglesia invisible, en la iglesia visible. Lo que nosotros vemos es la iglesia visible. Los aproximadamente 20 millones de adventistas inscritos en los registros de la organización religiosa, que es la iglesia adventista del séptimo día, son la iglesia visible. Pero entre ellos existen los que forman la iglesia invisible. Lo que tenemos hoy es trigo y cizaña, peces buenos y peces malos, hipócritas y fieles. Y el único que hará la separación es Dios. No nos engañemos, hermanos. Para que tú y yo recibamos el sello de Dios en la frente, tenemos que estar ¿dónde? Tenemos que estar en aquel lugar por donde pasará el hombre vestido de lino, el escribano. ¿Y por dónde dice la Biblia que pasará el escribano? Por Jerusalén. Hermano, abre la Biblia otra vez. Y aquí nos dice que el escribano pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Aquí Dios podía haber dicho, pasa por medio de la ciudad y por una señal en la frente de los que gimen y claman. Pero no, el Señor no dijo pasa por medio de la ciudad y pon la señal. No, dijo así, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. ¿Por qué dijo Dios esto? Para que no haya confusión. Para que sepamos exactamente de qué ciudad se trata. Para que llegados al fin del tiempo y para que llegados en el conflicto más horroroso que existió en este universo jamás, no seamos vencidos por los engaños de Satanás. Por eso repitió el Señor aquí. Especificó claramente de qué ciudad se trata. Se trata de la ciudad de Jerusalén. Este versículo es de importancia vital. La segunda parte del versículo nos revela otro aspecto importante para la salvación. Vamos a leerlo. Y pon una señal, dice la Biblia, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen a causa de todas las abominaciones que pasan en medio de ella. ¿Cómo podemos interpretar eso, amigos? ¿Estamos de acuerdo que Jerusalén simboliza la iglesia de Dios? Si no estamos de acuerdo que la ciudad de Jerusalén simboliza la iglesia de Dios, no hace falta continuar. Pero si estás de acuerdo conmigo que conforme a la Biblia la Jerusalén es la iglesia de Dios, entonces los que recibirán el sello de Dios se encuentran dentro de Jerusalén, no fuera de ella. Y gimen y claman a causa de las abominaciones que pasan, que se hacen dentro de la Jerusalén, dentro de la iglesia, no fuera de ella. No fuera de la ciudad de Jerusalén. Es que ellos no lloran y claman en Egipto, ni en Babilonia, sino que lloran en Jerusalén. Hermanos y hermanas, mira, si tú te encuentras fuera de la iglesia en estos momentos porque has abandonado a la iglesia, estás en el lugar equivocado.
ha sido engañado por el enemigo. Para que recibamos el sello de Dios, tenemos que estar soportando la apostasía, la maldad, los ataques de Satanás, las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia, no las abominaciones que se hacen fuera de. Y si no podemos soportar estas abominaciones, queridos hermanos, y abandonamos estas abominaciones porque nosotros nos consideramos santos, nosotros no hacemos abominaciones, los hacen ellos. Y a mí no me gusta lo que hacen ellos y me voy. Así que si tú te saliste de la iglesia, si has abandonado la guerra en que está esta iglesia, porque la guerra es contra la iglesia, no contra el mundo, hermano. Satanás está haciendo guerra a la iglesia, a la novia de Cristo, a la mujer pura, el símbolo de la revelación. Si has abandonado la iglesia, has abandonado la guerra y has abandonado al Señor de la iglesia. Por lo tanto, sería bueno que vuelvas. Pero el Espíritu Santo nos da poder contra los argumentos de Satanás, siempre a través de la palabra de Dios, no a través de nuestro propio pensamiento o a través de nuestros sentimientos o a través de lo que dicen los pastores apóstatas o los que han abandonado el frente, los que han abandonado la iglesia. No nos habla a través de esas personas el Espíritu Santo, sino el diablo. Cuando estoy orando y clamando por la culpa de las abominaciones que se hacen en la casa de Dios, entonces es cuando el Espíritu Santo me da victoria contra los argumentos falsos del diablo. Y los argumentos de Dios nos dicen, nos muestran claramente en el versículo 4 que acabamos de leer, de Ezequiel 9, que el ángel sellador no pasará ni por Babilonia, ni por Samaria, ni por Damasco, sino únicamente por Jerusalén. Y si nosotros no estaremos en Jerusalén, cuando Él pasa, entonces estamos perdidos. Jerusalén es la iglesia adventista del séptimo día, la organización religiosa constituida en el año 1863 por Jehová de los cielos. Y como fundador único de su iglesia, Dios es el único que la puede disolver. No tú, ni yo, ni Satanás, ni nadie en este universo. Y si miramos a Jerusalén, la iglesia adventista del séptimo día, vemos que desde Jerusalén han salido muchos que también han constituido nuevas iglesias. Por supuesto, ellos dicen que son adventistas del séptimo día, pero la verdad es que son sinagoga de Satanás. Iglesia de sostén propio, iglesia adventista independiente, iglesia remanente de Dios, iglesia adventista libre y otros títulos de estos presuntuosos. ¿De dónde vienen esos títulos? ¿Quién pone esos títulos? ¿De dónde viene esa idea de iglesia de sostén propio? Tal cosa no existe en la religión de Cristo, hermano. Los así llamados adventistas que se salen de la iglesia adventista por mucho celo que tienen para la obra de Dios y forman esos nuevos grupos de sostén propio son engañados. Ellos, en vez de estar llorando y gimiendo por las abominaciones que se hacen dentro de la Jerusalén, han huido, han abandonado la guerra. No les gusta luchar. Ellos están buscando lugares tranquilos, santitos, grupos de santitos. Si te vas de la iglesia para formar otra iglesia, o para ser parte de una iglesia formada por los que han salido de la iglesia, lo siento por ti. Porque personalmente, al estudiar la estrategia de la guerra espiritual, las batallas del conflicto universal entre Cristo y Satanás, nunca he visto a los siervos de Dios abandonado la ciudad que estaba asaltada por el enemigo. Nunca. Nunca Jeremías, ni Isaías, ni Ellen White abandonaron la iglesia por culpa de la apostasía que había en la iglesia. ¿No había apostasía en la iglesia en el tiempo de Ellen White? La profeta de Dios había llegado a declarar ella misma que la presidencia de la iglesia, los más altos representantes de Dios, estaban engañados por el diablo y hacían la obra del mal. Ella misma dijo que ya no se puede confiar en los líderes de la Asociación General. Ella misma aconsejó al pueblo de Dios
a los adventistas no enviar más a sus hijos a los colegios adventistas. ¿Pero abandonó Ellen White la iglesia? No. ¿Transmitió ella el mensaje al pueblo adventista salir de la iglesia? No. ¿Cuándo dijo ella alguna vez que por caer en apostasía los líderes de la Asociación General se debe abandonar la iglesia y formar otra iglesia de sostén propio? Que cada uno vaya donde quiera y formar su iglesita. Porque a partir de ahora, por culpa de la apostasía, la iglesia de Dios ya no es una organización, sino que es algo así espiritual, por las nubes. Que son todos los que creen en Dios. Que son los que creen que el sábado es el día del Señor. Que no importa dónde estás o qué haces, tú y todos los que hacen eso van a formar la iglesia de Dios espiritual. No se trata de un edificio, no se trata de un grupo organizado con divisiones, con conferencias, no se trata de asociaciones generales, no, es un caos total espiritual. Esta es la iglesia de Dios, un caos, cada uno donde sea. Hermanos, vamos a ser sobrios, hermanos, porque Satanás se está mofando de nosotros. Porque hablan muy bonito estas personas, porque tienen mucha sabiduría. Sí, sabiduría de la serpiente. Y están atrayendo a las personas como el magnet, como el imán, de gran potencia. Los van a destruir a todos. La profeta de Dios, en el medio de la apostasía alfa, la más grande apostasía que jamás había ocurrido en la iglesia de Dios, hasta aquel entonces, permaneció dentro de la iglesia, luchando con la apostasía dentro de la iglesia y aconsejando al pueblo de Dios luchar con la apostasía dentro de la iglesia, así como hizo Jeremías, e Isaías, y Moisés, y todos los demás profetas de Dios, a lo largo de la historia de esta maldición del mundo en que vivimos. Los profetas de Dios siempre en los momentos más difíciles de la lucha, en medio de los ataques más horrorosos, se quedaron dentro de Jerusalén, dando mensajes de ánimo, mensajes de arrepentimiento, mensajes de salvación al pueblo de Dios. A ese pueblo que había caído en rebelión, en apostasía, y se estaban ahora rebelando contra Dios. Y aunque ellos eran amenazados cada día y asesinados, nunca huyeron. No, ellos no fueron cobardes, se quedaron ahí dentro de Jerusalén hasta la muerte, soportaron todo hasta la muerte. Así como hizo el Señor Jesús. Soportó la apostasía de Israel, de su pueblo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Tenemos que soportar las abominaciones y luchar contra ellas dentro de Jerusalén con inteligencia divina, inspirados por el Espíritu Santo, no por el espíritu de ira, de venganza. No dejemos a Satanás engañarnos, porque en esta iglesia que está ahora siendo zarandeada por la omega de la apostasía, va a haber un gran reavivamiento y una gran reforma. El remanente que está ahora dentro de la iglesia saldrá fortalecido, vencedores del pecado, vencedores de Satanás. La iglesia, como Jerusalén, está matando a los profetas de Dios también. La Jerusalén está llena de rebeldes, y muchos Isaías están clamando y gimiendo por las abominaciones de la casa de Jehová. Por eso, nosotros lo único que podemos hacer en esta confusión es aceptar humildemente lo que dice la palabra de Dios, quedarnos dentro de la Jerusalén, demostrando a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra actitud, a través de nuestras palabras y a través del carácter transformado, semejante al carácter de Cristo, que somos trigo, así como nos consideramos. Si nos consideramos trigo, pues tenemos que demostrarlo dentro de Jerusalén, no fuera. Y si el rey de la Unión Española me va a matar o me va a excluir de la sinagoga, aquí estoy. No por eso voy a perder la salvación, no.
tenemos que orar para que los Manasés de la iglesia adventista del séptimo día sean convertidos, como lo hizo el tipo bíblico del rey apóstol. Y oremos para que los Isaías soporten hasta el fin, incluso la muerte, para el nombre de Cristo, sin abandonar la Jerusalén en estos momentos difíciles. Si abandonas la Jerusalén, el ángel sellador no te va a encontrar para poner el sello de Dios en tu frente, porque el ángel sellador solamente pasa por Jerusalén. Dios te bendiga. Bien, hemos escuchado el video de este hermano. Básicamente está diciendo que los que dejan la conferencia general, los que dejan la asociación, pues son hijos del diablo, se creen santitos, porque abandonan la apostasía de la conferencia, de las asociaciones cristianas que estén en apostasía. Y para recibir entonces el sello de Dios, necesitas estar en medio de la apostasía, necesitas pues ser parte de, si quieres recibir el sello de Dios. Pero los argumentos que él presenta son argumentos más elaborados por él mismo que por la propia palabra de Dios. Entonces aquí vamos a presentar argumentos bíblicos, argumentos de los testimonios, para ver si eso es así, como hacían los bereanos. Y no sin mencionar también que cuando hubo apostasía en Israel, por lo menos cuando salieron de Egipto, la primer gran apostasía en el monte Sinaí, recordemos que cuando hicieron el becerro de oro, Moisés desciende, ve al pueblo en apostasía, y Moisés fue directo, el mensaje fue directo: los que estén por el Señor, vengan conmigo, y los que no, pues, apártense. Y vimos que hubo una división producto de esa apostasía. Así que cuando hay apostasía debe haber división bíblicamente, porque así está escrito: los que siguen al Señor y los que no. Tiene que haber separación, porque de otra forma, el trigo no puede crecer si está en medio de la apostasía, en medio de las cosas que se están haciendo en contra de Dios, falsa adoración, etc. También podemos ver que en los tiempos de los hijos de Aarón, habían escuelas, la escuela de los profetas. Israel estuvo en apostasía y Dios levantó las escuelas de los profetas, y estaba a cargo Eliseo, y pues Dios pudo sostener a su pueblo fiel a través de la escuela de los profetas, pero podemos decirlo así, el pueblo en sí, organizado, el santuario, etcétera, estaba en apostasía, y Dios se valió de un grupo de creyentes de sostén propio para sostener a su pueblo y proteger el mensaje. Entonces no necesariamente estaban unidos a la apostasía, sino que se habían apartado para poder pues estudiar las escrituras, y a eso se le llamó la escuela de los profetas. También recordemos que los profetas eran muertos porque eran confrontativos, es decir, señalaban el pecado de Israel directamente. Podemos ver algunos profetas que llegaron al templo y dijeron: templo de Dios es este, y bueno, ustedes le llaman templo de Dios, pero no es el templo de Dios, porque lo habían convertido en abominación. Es decir, los profetas de Dios eran muy directos. Ellos no llegaban a sentarse a decir amén a una falsa adoración, como sí sucede con los supuestos atalayas que llegan a los templos y pues se sientan en sus bancas y dicen: bueno, yo no comparto esto, pero se quedan callados, y el silencio de ellos los hace tan culpables como quien participa de esas abominaciones o esas prácticas. Y por ahí vemos entonces que no calza solamente soportar, sino que hay que denunciar abiertamente, y eso pues provocó en aquel entonces la muerte de los profetas, la persecución de los profetas, y podemos ver a Elías, podemos ver a Isaías, entre otros profetas. Si vamos un poco más cerca, encontramos a Juan el Bautista.
Juan el Bautista era hijo de sacerdote, el sacerdote Zacarías, y por lo tanto Juan tenía que ser sacerdote. Y no necesariamente Juan se apartó del templo, se apartó del sistema sacerdotal, pastoral de la época, se fue a vivir al desierto y desde allá tuvo un ministerio de sostén propio con sus discípulos, y ahí predicaba la palabra, ahí enseñaba la palabra, ahí bautizaba a los que se acercaban. Y Juan pues era diferente al sistema sacerdotal de la época, al sistema oficial de la época. Y cuando Juan miraba a los fariseos que se acercaban, entonces Juan le llamaba generación de víboras, y Juan apuntaba directamente a la raíz y decía: está el hacha puesta para cortar el árbol, refiriéndose precisamente al liderazgo de Israel. Juan nunca visitó el templo. Entonces, no necesariamente es convivir con la apostasía, sino que más bien es apartarse de la apostasía. En el caso de Cristo, cuando Jesús llegó al templo, Jesús llegó a hacer lo que los profetas hacen, es decir, a enseñar la verdad públicamente, sin restricción, y pues eso le valió que le hayan dicho: vete, vete, vete. Y la palabra de Dios enseña que Jesús lloró, y Jesús aceptó eso y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise? El sentimiento de Cristo era querer rescatar a los hijos que estaban ahí en el templo de Jerusalén, ¿sí? Pero cuando Jesús pasaba, siempre decía esta frase: seguidme. Y también decía la otra, que todo aquel que quiera venir en pos de mí, es decir, seguirlo a él, tenía que negarse a sí mismo. Los líderes de Israel tenían miedo porque lo estaban siguiendo una gran multitud. ¿Ven ustedes? Así que Cristo formó un grupo, y ese grupo, Jesús les invitó a ser parte de ese grupo, en paralelo, sí, con los líderes de Israel, que ya sentían temor porque se les estaba yendo la gente. Por eso ellos acabaron diciendo: vete de aquí. Y Jesús le dijo: está bien. Y se fue. No regresó más, y no regresó más al templo. Y pues está claro que las abominaciones que estaban haciendo los líderes en el templo, Jesús las denunció. Nuevamente vemos que Jesús no se fue a sentar a decir amén a todo lo que estaban diciendo, sino más bien que cuando entró al templo, todos recordamos aquel señalamiento de Cristo al liderazgo, cuando le llamó sepulcros blanqueados, hijos del diablo, que hacían proselitismo, que por fuera se mostraban bellos, pero por dentro estaban podridos. Recordamos cuando Jesús denunció el mal uso del dinero del templo, cuando dijo: ustedes saquean a las viudas, ustedes le roban a las mujeres viudas, a los necesitados, ladrones, etc. Entonces podemos ver que Jesús fue frontal al pecado, a la apostasía, y no se quedaba callado ante eso, como sí está sucediendo hoy día, y le hacen ver a los hermanos, ya sean evangélicos, ya sean adventistas, ya sean lo que sea, que tienen que estar sentados, que tienen que estar viendo y soportando, porque de otra forma no van a ser sellados, no van a recibir la salvación, y eso es totalmente falso, y es lo que vamos a ver en Ezequiel 9 dentro de poco para analizar. También vamos a la historia de la iglesia primitiva. Encontramos que la iglesia primitiva, Dios permitió la persecución para que se dispersaran de Jerusalén, porque estaban concentrados en Jerusalén. Entonces, hubo una dispersión del pueblo de Dios por todo el mundo para predicar el mensaje. Es decir, el pueblo de Dios no se quedó en Jerusalén, tuvo que salir a predicar el mensaje. Vemos claramente que la iglesia de Cristo es aquella que ama a Dios y guarda sus mandamientos. No cabe la menor duda. Esa es la iglesia visible. Aquella persona que ama a Dios y guarda sus mandamientos es la iglesia visible, es la iglesia que se puede ver, porque habla, porque predica, porque camina, porque siente, es parte del cuerpo de Cristo. La Biblia menciona a Cristo como la cabeza y dice que el cuerpo está sujeto a la cabeza. Una persona que no se sujeta a Cristo no es parte del cuerpo, no es parte de la iglesia, y la sujeción a Jesucristo significa entonces seguir a Jesús como Él nos pide. ¿De acuerdo? Y así podemos seguir hablando de la Edad Media, por ejemplo. Los verdaderos cristianos son los que huían de los templos, de los lugares, las sinagogas, porque eran perseguidos ahí mismo,
y tenían que huir a las montañas, tenían que esconderse entre las peñas, y finalmente esta persecución trajo muerte a esos hermanos y hermanas. La iglesia nunca se mantuvo en medio de la apostasía, la iglesia se apartó de eso, y la iglesia precisamente son las almas fieles que quieren amar, o más bien aman a Dios y siguen a Jesús. Y una cosa final nada más para introducirnos ya en el tema, es que en el santuario, el pueblo de Israel practicaba lo que se le llama el Yom Kippur o día de juicio. Ese día, según las escrituras, Israel tenía que estar afligiendo su alma. Tenía que estar arrepentido. Toda aquella persona que no estuviera arrepentido, toda aquella persona que no se haya apartado del pecado, de la práctica del pecado, toda aquella persona que estaba en apostasía, era cortado de entre el pueblo. Eso enseña la Biblia. Y hoy día estamos viviendo el tiempo del Yom Kippur. A partir del año de 1844, 22 de octubre, comenzó el día del juicio investigador en el cielo. Eso enseña la Biblia claramente y podemos estudiarlo más adelante en otro tema. Dios exige en este tiempo a sus hijos, Dios les exige que se aparten del pecado, que se aparten de la apostasía, porque si no van a ser cortados de entre el pueblo. Si no nos apartamos del pecado, de la apostasía, Dios dice que va a cortar el nombre, va a raer el nombre del libro de la vida. Así sucedía en los tiempos de la fiesta del Yom Kippur en Israel. Y eso era una sombra de lo que había de venir, y vemos claramente que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Hoy día Dios nos exige separación absoluta del pecado, de la apostasía, no tocar lo inmundo, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, no calza todo este argumento ya señalado con ese video, porque en ese video él está prácticamente diciéndole a las personas que aunque haya apostasía, aunque la presencia de Dios no esté, debes de estar ahí, porque si no, no eres sellado. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Con el estudio, vamos a comenzar el estudio y vamos a ir a la primera presentación. Vamos a empezar con esta cita sobre nuestro análisis de Ezequiel 9. Está en Manos Escritos, Revelados, página 260 del año de 1909, y vamos a leer lo que dice ahí. Dice: estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente, y sin embargo el tiempo pasa y la gente está dormida, se niegan a humillar sus almas y convertirse. Entonces vemos que Ezequiel 9 se va a cumplir literalmente, tiene un doble cumplimiento, sucedió en el pasado, hubo apostasía en Israel, sí, hubo un sellamiento, sí, y ahora nuevamente tiene un cumplimiento para nuestros días. Y vamos a ir un poco más adelante y vamos a estudiar Ezequiel 9. Dice en el versículo 1: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Los verdugos de la ciudad, es decir, vienen a destruir la ciudad, vienen a destruir a los que están en rebelión, vienen a apartar, y ustedes van a ir viendo eso, apartar a los justos entre los injustos, más bien, quiero decir. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios envía verdugos a destruir a Jerusalén? ¿Por qué? Porque Jerusalén había apostatado. Las abominaciones de Jerusalén habían crecido tanto que llegó a su clímax, a su punto más alto, y Dios tomó la decisión de destruir Jerusalén. Y vemos en el capítulo 8, el contexto del capítulo 9, para poder entender por qué Dios manda a los verdugos para destruir Jerusalén. Dice en el versículo 3:
Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guadejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, con mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca celos. Note que en Jerusalén había una imagen que provocaba celos a Dios, porque era una imagen idólatra de algún demonio de la época. Ezequiel 8:12 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve el Señor ha abandonado la tierra. Entonces aquí vemos que el liderazgo, que eran los ancianos de Israel, se habían apartado de Dios, estaban en tinieblas y estaban adorando, dice ahí, en sus cámaras, habían imágenes de falsos dioses, y ellos creían que Dios había abandonado la tierra. Por eso ellos estaban haciendo todo esto. En el capítulo 8, el verso 16 dice: y me llevó en el atrio de adentro de la casa del Señor, y aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Dios, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Vemos aquí que los líderes, los 25 varones, que son las 25 órdenes sacerdotales de Israel, estos se habían puesto en contra de Dios, tanto así que estaban adorando al sol. Vemos que había una clara apostasía, una clara rebelión, y si lo aplicamos literalmente como una segunda aplicación profética para el pueblo de Dios, veremos entonces que los líderes estarán adorando al sol, y todos sabemos que el domingo es el día del sol, el día de adoración pagana de los babilonios, de los romanos, de los griegos, y vemos entonces que en la iglesia de Dios, al final de los tiempos, y estamos en los tiempos finales, pues va a haber una tendencia a adorar al sol, es decir, en el día que se dedica para la adoración, porque es parte de la apostasía señalada en las Escrituras. En el versículo 18 dice: pues también yo procederé, dice el Señor, con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Dios determina, producto de todas estas apostasías grandes, determina destruyendo a Jerusalén. Determina destruir a los ancianos, a la orden sacerdotal de Israel, porque habían apostatado contra Dios. Es claro que este es el contexto entonces de esa gran apostasía. Sigamos en Ezequiel 9:2. Ezequiel, el capítulo 9, el versículo 2, dice la palabra: he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Son 6, y dice: entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ok, son 7 entonces, 6 van a destruir, y uno viene precisamente a hacer una obra, y esa obra que va a hacer es una obra de sellamiento para poder salvar a aquellos que son hijos de Dios. Aquí vemos el altar en esta figura, justamente donde estuvieron ahí, en el altar, podemos verlo acá, las figuras de estos ángeles, de estos siervos de Dios, es pararse junto al altar, estar listos para destruir, pero iban a comenzar precisamente en el santuario donde estaban los ancianos, donde estaban los sacerdotes sirviendo a Dios. Ahí iba a empezar esta destrucción y este sellamiento. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. En el versículo 3 dice: y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano.
Vemos aquí entonces ese ángel, porque era un ángel, es un querubín, dice que está vestido de lino y tenía en su cintura un tintero de escribano. Ese ángel sin duda es el ángel sellador. El ángel sellador, el ángel que va a comenzar a sellar a los hijos de Dios. Por lo tanto, leyendo Ezequiel 9:4, la orden de Dios es la siguiente. Dice la palabra de Dios. Dice, y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, la orden es, pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y hay que colocar un sello, una señal sobre los hombres que gimen y claman. Gemir y clamar. Esto lo vamos a estudiar a continuación, pronto. Dice, la razón por la cual ellos están gimiendo y clamando es porque hay abominaciones que se hacen en medio de ella. En medio de ella es en medio de Jerusalén. Entonces, ellos están clamando porque hay abominaciones en medio de Jerusalén. Eso es muy importante. Entonces, vamos a analizar el ángel sellador. Vamos a analizar qué significa estar en medio de Jerusalén. Vamos a analizar la señal en la frente. Vamos a analizar quiénes son los sellados que claman. Y un poco sobre las abominaciones que se hacen en medio de. Vamos a analizar entonces el ángel sellador desde un punto de vista más amplio. Podemos ver en Apocalipsis 7:1, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, ahí sí pueden apreciarlo. Ahí está hablando de los 144,000. Muchos dicen que es literal, otros dicen que es simbólico. No vamos a entrar en ese detalle hoy, porque vamos a analizar el sellamiento mayormente, pero vamos a analizar. Dice en el versículo 1, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí vemos que hay 4 ángeles entonces. Viene un viento que va a soplar sobre la tierra, sobre los océanos y sobre la vegetación. Sí, la tierra representa las naciones, el mar, los océanos de este mundo, y el árbol, la vegetación. Entonces, vienen precisamente para destrucción estos vientos, pero hay 4 ángeles que le están resistiendo, que están deteniendo sus vientos. Los vientos en la Biblia, según Daniel 7:2, según Jeremías 49:32, perdón, significa destrucción, significa juicio. Entonces, eso es lo que significa los vientos, y vemos que estos son 4 vientos, 4 ángeles deteniendo esos 4 vientos para que no soplasen sobre la tierra. Vemos que la destrucción va a ser masiva, va a ser global en algún momento de la historia. Ahora, ¿por qué estos ángeles están deteniendo esto? Según el versículo 2 dice, vi también a otro ángel. Aquí vemos ya otro ángel, que parece mucho a la escena de Ezequiel 9, donde aparecen 6, van a destruir, pero más atrás la presentación, por favor. Ahí exactamente en el capítulo 7, versos 2 y 3, podemos ver ahí en el 2, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol del este y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, viene la destrucción, los ángeles están sosteniendo los 4 ángulos de la tierra, pero aparece otro ángel que dice, todavía no, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Primero es el sellamiento, luego viene la destrucción. En Ezequiel 9, cuando habíamos analizado
la escena, vimos que eran 6 ángeles destructores que vienen sobre Jerusalén, pero aparece otro con como querubín y dice que tiene un acta de escribano para sellar a los hijos de Dios que están clamando y gimiendo. Entonces, primero es el sellamiento, igualmente en Ezequiel 9, y luego vienen los destructores destruyendo, valga la redundancia, viene destruyendo a aquellos que no fueron sellados. La escena en Apocalipsis 7, 1 y 2 y 3 es la misma de Ezequiel 9. Nada más que Ezequiel 9 está extralimitado, por así decir, a Jerusalén literal de la época, en aquellos años, y Apocalipsis 1, 2 y 3 tiene que ver con el mundo entero, con todo el planeta Tierra, porque aquí dice claramente, vi a 4 ángeles, verso 1, capítulo 7, verso 1, en pie sobre los 4 ángulos de la Tierra. Ya aquí no es geográficamente un sitio único en la Tierra, allá en Medio Oriente, en el pueblo de Israel, sino que es el mundo entero. Ya aquí estamos hablando de una destrucción masiva sobre las naciones, sobre los océanos, sobre la vegetación. Pero antes que venga esto, Dios, así como estos ángeles van a ser sueltos sobre todo el planeta Tierra, Dios sella a sus hijos que están en todo el planeta Tierra. Sella en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Y dónde están? Están en el planeta Tierra. Por esa razón es que los 4 ángulos de la Tierra están siendo sostenidos, porque los hijos de Dios están en toda la Tierra. Eso hay que entenderlo bien. Estos hijos de Dios son siervos de nuestro Dios. Es decir, son personas que han servido a Dios, son personas que son fieles a Dios, por lo tanto, están esparcidos por toda la tierra. Bien, vamos a seguir. Vamos a la persecución. La profecía dice, pasa por en medio de Jerusalén. ¿Qué significa eso entonces? Vamos a analizar un poquito. Vamos a ver. En una de las citas de la hermana White, lo pueden buscar en la página 21, segundo párrafo del libro Curación, de curación, dice, Ministerio de Curación, dice, en nuestros días, el Señor desea que su pueblo se disperse por toda la tierra. Eso es lo que Dios quería con los hijos de Dios en el pueblo, en la edad primera de la iglesia, cuando se concentraron en Jerusalén. Ahora Dios quería que ese pueblo fuera esparcido, y por eso vino la persecución. Ahora la mensajera del Señor está diciendo, el Señor desea que su pueblo sea disperso por toda la tierra. No deben colonizar, Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso dice Marcos 16:15. Cuando los discípulos siguieron su inclinación a permanecer en gran número en Jerusalén, se les permitió la persecución y fueron esparcidos a todas partes del mundo habitado. Ahí lo vemos claramente, que Dios permitió entonces la persecución, y por ende esto con el propósito de predicar el evangelio. Nos recordamos en Ezequiel 9:4 que Jerusalén estaba llena de abominaciones, y eso ha permanecido, hermanos, hasta en los tiempos de Jesús. Vemos que Jerusalén estuvo siempre llena de abominaciones, y por eso también vemos que el pueblo de Dios fue esparcido de Jerusalén en la iglesia primitiva. Y podemos también ver en Mateo 23, versos 37 y 38, que la presencia de Dios ya no estaba en el medio, ya no era parte de Israel, pues habían matado a los profetas y habían rechazado al Mesías, y esta Jerusalén literal fue destruida históricamente en el año 70. Así que la figura de Jerusalén es una figura totalmente contraria, al menos aquí en la tierra, contraria a la voluntad de Dios,
ya que se ha visto que es pues un cúmulo de abominaciones y siempre ha estado en contra de Dios. Siempre han rehusado andar en la luz que el Señor les ha dado. Encontramos también en la siguiente presentación, seguimos con la temática en medio de Jerusalén, el significado. Vemos en el tomo 8 de Testimonios para la Iglesia, página 74, tercer párrafo, dice: Jerusalén es un símbolo de la iglesia. Vamos a ver, Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será. Escuchen bien eso. De lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. ¿De qué es un símbolo Jerusalén entonces? Es un símbolo de la iglesia que rehúsa andar en la luz que Dios le ha dado. Es decir, ¿qué pasa si la iglesia de Cristo, es decir, las almas fieles, se someten a Dios y rehúsan seguir las abominaciones que han habido en Jerusalén? Bueno, ya no son parte de ese símbolo, ya no son parte del símbolo de Jerusalén, porque vemos que Jerusalén simboliza abominaciones, al menos aquí en la tierra ha sido eso, un símbolo de abominaciones, de rebelión, de matar a los profetas, de apedrear a los que les son enviados y finalmente de matar al Mesías. Entonces, la profeta dice: Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. También dice en el libro La Oración, página 359, ahí mismo seguimos, el primer párrafo dice: la ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará el mundo. Es decir, Jerusalén representa la ruina final que va a abrumar al mundo. Por eso en Apocalipsis 7, 1, 2 y 3 habla de que los vientos son sostenidos hasta sellar a los hijos de Dios. Pero esos hijos de Dios están dispersos por todo el mundo, hermano, por todo el mundo. De ahí que están los 4 ángulos de la tierra, son retenidos por los 4 ángeles hasta que se sellen los hijos de Dios. Asimismo, esto es la realidad y es el doble cumplimiento de lo que fue una vez Jerusalén, por así decir, un microcosmo de un macrocosmo, es decir, de un evento futuro que lo estamos analizando ahora y lo vimos en Apocalipsis 7, un evento que pues estará sucediendo delante de nuestros ojos. Seguimos. Otra cita más dice: la nación judía, está en la misma presentación, dice: la nación judía era un símbolo de la gente de todas las edades que desprecia las súplicas del amor infinito. ¿Qué es la nación judía? Un símbolo de la gente de todas las edades que desprecia las súplicas del amor infinito. Eso es. Las lágrimas de Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron por los pecados de todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel, aquellos que rechazan las reprensiones y advertencias del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia condenación. Entonces, hermanos, la nación judía es el símbolo de la gente de todas las edades que desprecia las súplicas del amor infinito. Jerusalén es un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Por lo tanto, Jerusalén, hermanos, es un símbolo de abominación, de rebelión contra Dios. Básicamente eso es. En el libro El conflicto de los siglos, página 22, primer párrafo, en la misma presentación, en la parte final, dice: Cristo vio en Jerusalén un símbolo ¿de qué? Del mundo. Jerusalén representa al mundo, endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Entonces, Jerusalén representa al mundo. Jerusalén representa un mundo endurecido por la incredulidad, por la rebelión. Entonces, hay bases bíblicas para creer que los hijos de Dios van a ser sellados, es cierto, en Jerusalén, pero Jerusalén es un símbolo del mundo. Es un símbolo de la nación judía que simboliza
la gente de todas las edades por haber despreciado las súplicas del amor infinito. Jerusalén es un símbolo de la ruina final. Entonces Jerusalén no es solamente la corporación de una iglesia X o Y. Jerusalén representa al mundo entero, que está en oposición a Dios, que han endurecido su corazón. Por lo tanto, el sellamiento es sobre Jerusalén, pero bajo este contexto, bajo este símbolo. Representa a todo el mundo que se ha endurecido por la incredulidad y la rebelión. Ya ven ustedes, no es solamente lo que dice este hermano, que somete a Jerusalén y dice que es la conferencia. Básicamente lo que está diciendo es eso. Está diciendo que Jerusalén es la conferencia. ¿De dónde saca él eso para decirlo? No tiene citas bíblicas, no tiene citas en los testimonios, pero él lo dice. Y de esa forma está engañando a la gente, haciéndole creer otra cosa, cuando no es así. Jerusalén representa al mundo cristiano que ha rechazado las advertencias de Dios. Representa al pueblo adventista, representa a los mormones, representa a los bautistas. Jerusalén es la ciudad, es el pueblo que debía aceptar la verdad, que debía aceptar el Mesías, que tenía que andar en la luz que su Dios le había dado, pero rehusó andar en ella, y ahora viene la destrucción sobre todo. Pero antes Dios dice, espera, voy a enviar un ángel para que selle a todos los que me aman, a todos los que están clamando, a todos los que están gimiendo, a todos los que son mis siervos. El libro Maranata, página 76, 211, segundo párrafo, dice, los hijos de Dios estarán suspirando y clamando por las abominaciones cometidas en la tierra. ¿Qué es Jerusalén? Es el mundo. Jerusalén es el mundo que ha rechazado a Cristo, que ha tomado la decisión de rebelarse contra el Dios verdadero, el Dios eterno. Los hijos de Dios estarán suspirando y clamando por las abominaciones cometidas en la tierra. Con lágrimas advertirán a los impíos el peligro que corren al pisotear la ley divina, y con tristeza indecible y penitencia se humillarán delante del Señor. Entonces, esta palabra, suspirando y clamando, es por las abominaciones de Jerusalén, sí, como dice el profeta en Ezequiel 9, sí, pero ¿qué simboliza Jerusalén? Simboliza la conferencia organizada en 1863, o simboliza al mundo creyente, al mundo cristiano, que se ha separado de Dios, se ha apartado de Dios. ¿Por qué? Porque el amor se ha enfriado por la multiplicación del pecado. Entonces los verdaderos hijos de Dios, que están por toda la tierra, en los cuatro ángulos de la tierra, están clamando y gimiendo por las abominaciones cometidas en la tierra, por las abominaciones cometidas en Jerusalén, porque Jerusalén representa al mundo que está rechazando a Cristo, el mundo que ha tomado la decisión de que va a rebelarse contra Dios. Y ahí tenemos a los cristianos, porque hoy día la mayoría de cristianos están en rebelión contra Dios, están en apostasía contra Dios. Entonces los verdaderos hijos de Dios están clamando y gimiendo por esas abominaciones cometidas en Jerusalén. Ya vimos qué representa desde el punto de vista de los testimonios. Ahora hablamos de la señal en la frente. Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La ley de Dios es la señal de Dios entre los que son discípulos de Dios. El ángel sellador va a sellar la ley en sus discípulos. El salmista en Salmo 119, 142, dice, tu ley es verdad, tu ley es la verdad. Eso enseña las escrituras. Por lo tanto, el sello de Dios es la ley, pero la ley es la verdad. Y la verdad debe ser sellada entre los discípulos. Ata el testimonio,
sella la ley entre mis discípulos, tu ley es verdad. Entonces, el sellamiento es la verdad de Dios, es la ley de Dios sellada, la verdad, en aquellos que están gimiendo y clamando por las abominaciones que pasan en Jerusalén, que representa al mundo rebelde, al mundo cristiano en apostasía, que representa a todos los que se han opuesto al mensaje de Dios. Por lo tanto, el sellamiento es universal, es desde los 4 ángulos de la tierra, porque la destrucción también viene desde los 4 ángulos de la tierra, según las Escrituras. En el libro Mensajes Selectos, página 173, dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sí, porque hay gente que dice que es un chip, pero no es un chip, sino de un afianzamiento en la verdad. Eso es el sello de Dios, tanto intelectual como espiritual, de modo que los sellados son inconmovibles. La señal de Dios en la frente de los siervos es cuando precisamente estos han afianzado su vida en la verdad de Dios, tanto intelectual, porque hay que conocer, hay que estudiar, hay que aprender, como espiritual. Es necesario el Espíritu Santo en mi vida, es necesario ser conducido por Dios en cada decisión que tomo para poder ser sellado por Dios. En la carta 126, hablando sobre la señal en la frente, del año 1898, dice, es una señal que pueden leer los ángeles, hablando de este sello, pero no los ojos humanos, pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. Una marca de redención, ¿sí?, sobre aquellos que han afianzado su vida en la verdad, tanto intelectual como espiritual. El requisito para ser sellado no es pertenecer a la conferencia general. El requisito para ser sellado es afianzarse en la verdad, tanto intelectual como espiritual. Así que este hermano está hablando sin conocer, sin entender, sin saber lo que dicen las Escrituras, lo que dicen los testimonios. Sigamos. En Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Aquí vemos que la señal de Dios, que son mis palabras, dice el texto, deben estar en vuestro corazón. El corazón en la Biblia es símbolo de la mente, en vuestra alma. Deben de ser atadas en vuestra mano, una marca en la frente o en la mano, y serán por frontales, dice, frontales es la frente, en la mente, entre vuestros ojos. Entonces, la señal de Dios es la verdad de Dios, es su ley, son sus palabras. Precisamente esta señal debe ser en su frente, es decir, en la mente, entre sus ojos. Esta es la señal que el ángel va a colocar en la mente de aquellos que son siervos. Un afianzamiento en la verdad de Dios. En Éxodo 31:13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestra generación, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. El sábado, según la Biblia, es la señal de Dios entre Dios y su pueblo. Según Joya de los Testimonios, dice, tomo 3, página 232, segundo párrafo, dice, la señal o sello de Dios se revela en observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. Por lo tanto, el sábado es la señal externa de un sellamiento interno que hace el ángel sellador. Es el monumento recordativo de la creación de Dios. Si la gente guardara el sábado, no hubieran ateos, porque la palabra de Dios enseña que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, pero el séptimo día reposó y descansó de toda la obra que hizo. El sábado es el día del Señor, bíblicamente hablando, pero hoy día la gente se ha apartado de este mensaje bíblico para seguir uno falso. Entonces, vemos que la señal de Dios en la frente simboliza un afianzamiento de la verdad de Dios, tanto espiritual como intelectual, sobre la palabra de Dios, puesta en la mente de aquellos siervos, pero a nivel externo,
se va a revelar a través de la observancia del sábado como un monumento recordativo de la creación por el Señor. Seguimos leyendo. Ahora vamos con el punto 4 sobre qué es clamar bíblicamente. Estamos analizando a los que son sellados. Dice el Salmo 34, verso 17. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos. Es decir, los que están en justicia son los que deben de clamar. Los que andan en santidad son los que deben de clamar. Y ya sabemos que la justicia tiene que ver con seguir lo que Dios dice. Dios demanda que el hombre se aparte de lo que es injusto. En Lucas 18:7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Los hijos de Dios están clamando a Dios de día y de noche. ¿Por qué? Porque Dios hace justicia sobre sus escogidos. Los escogidos son los que claman, los que andan en justicia. San Juan 1:23 dijo, yo soy la voz de uno, dice Juan el Bautista, que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué hacía Juan en el desierto? Clamar. ¿Y cómo clamaba Juan? Predicando. Así clamaba Juan, predicando, anunciando la primer venida del Señor Jesucristo. Quiere decir que el clamor que están dando los hijos de Dios en esta etapa final es la predicación del Señor. Es una predicación que tiene que ver con la justicia de Dios. Justicia, dice la Biblia, sobre sus escogidos. Claman los justos, dice el salmista 34:17 en ese libro. Entonces vemos que el clamor tiene que ver con predicación. También vemos en Isaías 58, verso 1. Dice, clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Alza, dice, más bien dice, clama a voz en cuello. Clama y no te detengas. ¿Pero qué es clamar? Es anunciar a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces clamar tiene que ver con predicar, con sancionar, con denunciar, de día y de noche. Eso es lo que es clamar. Por eso Juan dice, clama en el desierto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Claro, porque Juan, cuando se acercaban los líderes de Israel, Juan no les decía, vengan, vamos a tomarnos un tecito. No, Juan les decía generación de víboras. Y aquí el texto de Isaías 58:1, Isaías dice que es clamar. Clamar es anunciar a mi pueblo su rebelión. Es decir, no es irse a sentar en una banca cada sábado y decir estuvo bien, estuvo mal. No, es que si estás en medio de la abominación, tienes que clamar a Dios, tienes que decir y denunciar. Eso lo enseña la Biblia. En Miqueas 6:9 dice, la voz del Señor clama. Aquí vemos que el Señor también clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Dios, hermanos, está clamando también. Dios está anunciando, está advirtiéndole a su pueblo, al mundo, las cosas que han de suceder pronto. Bien, vamos a seguir entonces. Las abominaciones en medio de ella, de la ciudad, los sellados están mezclados con los impíos o separados de ellos. ¿Qué opinamos nosotros, hermanos? El video que les presenté dice que deben de estar en las abominaciones para ser sellados. Vamos a ver eso. Y esto es correcto, bíblicamente hablando. ¿Qué significa estar en medio de la ciudad? ¿Es estar con los apóstatas o separado de ellos? ¿Qué significa entonces? En el video él dice claramente que significa estar con la apostasía. Para ser sellado necesito estar con la apostasía. Si no estoy en medio de la apostasía, entonces no soy sellado. Pero vamos a ver qué enseña la Biblia. Vamos a ver qué enseña la Biblia. En 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Vean el sello de Dios, es el fundamento de Dios.
Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, el sello de Dios, el fundamento de Dios, y esto es para cualquier creyente, para cualquier cristiano, es que el Señor va a sellar, pero a aquellos que Él conoce, a los que son suyos, porque estos se han apartado de la iniquidad, porque invocan el nombre de Cristo. Sí, hermano. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte sin iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es necesario para ser sellado, para ser conocido por Dios, es necesario entonces apartarse de la iniquidad. No podemos existir en iniquidad. No podemos existir en abominación. No podemos existir en abominación. Dios nos pide que nos apartemos de la iniquidad, de la abominación. Es lo mismo. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces usted dice, yo me quedo aquí, invoco el nombre de Cristo y voy a estar aquí y voy a estar callado y voy a... No, hermano. No, hermano. Eso no es entender. Hay que entender las Escrituras. Dios pide que te apartes de la iniquidad. Si la iglesia, si el templo donde asistes, hay iniquidad, hay falsa adoración, debes de apartarte de ahí. Debes de salir huyendo de ahí. Porque no vas a poder invocar el nombre de Dios. Dios te lo prohíbe. Dios te prohíbe que utilices su nombre si hay falsa adoración. Si la presencia de Dios no está ahí. Dios te prohíbe que utilices su nombre. Porque debes de apartarte. Debes de apartarte. La palabra de Dios así lo enseña y así debe ser claramente entendida. No hay otra cosa. Esto es lo que Dios enseña. Debes de apartarte de la iniquidad. En el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, dice, y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Hermanos, el apartarse del mal, la inteligencia. Este señor que sale en el video, pues él dice que no hay que apartarse, hay que estar en medio de la apostasía para recibir el sello de Dios. Y malinterpreta Ezequiel 9. Pero entonces vemos que es inteligencia apartarse del mal. No puedes estar en medio del mal. No puedes. Y si estás en medio del mal, entonces tu salvación está en peligro. No puedes ni siquiera invocar el nombre de Dios en medio de una apostasía tal. Entonces, no eres inteligente porque no te quieres apartar del mal. En Proverbios 13, 19 dice, apartarse del mal es abominación a los necios. Apartarse del mal es abominación a los necios. Entonces, yo digo lo que la Escritura dice. Debes de apartarte del mal. Debes de apartarte del mal. Pero el necio dice, no te apartes del mal. Caramba, eso es abominación si te apartas. Eres un disidente si te apartas. Tienes que estar en medio de la apostasía. Tienes que estar ahí. Tienes que ser parte de la conferencia. Tienes que ser parte de la alianza evangélica. Tienes que ser parte de la iglesia que cualquiera que sea, si hay apostasía. No, hermano. Tienes que apartarte. Es un mandato divino. Debes de apartarte de las abominaciones. Pero el necio dice que no. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Así que, ¿a quién vamos a obedecer? En 2 Corintios 6, 17 dice, por lo cual salí en medio de ellos. Ellos son los que están en rebelión, con falsa adoración, con música extraña, con toda clase de temas que van en contra de las Escrituras, falsa profecía, todo eso, fuego extraño. Dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Dios no te va a recibir si no te apartas. Dios no te va a aceptar si no tomas la decisión de salir. Debes de salir. Si hay apostasía donde estás, si perteneces a una denominación que está en apostasía, debes de salir. Pero ¿qué va a pasar con la gente? Dios va a ir llamando. Déjale eso a Dios. Pero usted, si es fiel a Dios, si quiere ser recibido por Dios, tienes que tomar esa decisión, porque la palabra de Dios lo dice. No puede existir un hijo de Dios en medio de la apostasía porque al final va a ser contaminado igual. En este libro
del Review Herald, del 1 de 1900, dice, se nos exhorta que no toquemos o no toquéis lo inmundo, pues al vosotros tocarlo, quedaréis inmundos. Vean, hermano, la exhortación de Corintios es no toquemos lo inmundo, pero si nosotros lo tocamos, dice aquí la sierva de Dios, quedaremos inmundos. Y sigue diciendo, es imposible, escuchen bien, es imposible, dice Ellen de White, es imposible que os unáis con los que son corruptos. Es imposible, es imposible. Y dice, es imposible que os unáis con los que son corruptos y permanezcáis puros. Es imposible. Entonces los hermanos están diciendo, yo me quedo, no importa que haya impureza, no importa que haya apostasía, pero es imposible que nos unamos con aquellos que están en corrupción y permanezcamos puros, es imposible. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? Ninguna, no existe. Pero dice la parte final del párrafo, dice, Dios y Cristo y la hueste celestial quieren que el hombre sepa. Es decir, el hombre no lo sabe, pero Dios y Cristo y la hueste celestial quieren que el hombre sepa que si se unen con lo corrupto, se volverán corruptos. Se ha preparado muchos medios para que podamos elevarnos de las bajezas terrenales y para que nuestro amor esté firmemente en Dios y en las cosas celestiales. Entonces, Dios quiere que sepas que el hombre no puede unirse con lo corrupto, porque de otra forma se volverá corrupto. Y por eso vemos que tal pastor, tal las ovejas. Por eso vemos que las iglesias, la mayoría de iglesias hoy día están practicando apostasía porque están unidos todos en la misma corrupción, el mismo espíritu. Eso lo estamos viendo a nivel general en todas las iglesias. Hay gente que dice, es que yo me quedo porque yo soy un verdadero atalaya. Yo estoy aquí para proteger al rebaño y el rebaño pues está en apostasía, pero no importa, yo me quedo. Vamos a ver qué dice el quinto tomo de los testimonios para la iglesia, página 83. Dice, los atalayas de Dios no clamarán paz, paz, cuando Dios ha hablado de paz. Perdón. Los atalayas de Dios no clamarán paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz. La voz del fiel atalaya será oída. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella, limpiados los que lleváis los vasos del Señor. Entonces aquí vemos que el fiel atalaya, porque hay gente que se cree atalaya, porque hay gente que siente que es atalaya, dice que el mensaje de un atalaya, la voz de un atalaya fiel, es esta: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Esto es lo que dice un fiel atalaya. Esto es lo que dice un fiel predicador, un atalaya de Dios. Pero hoy día los atalayas dicen unidos, unidos en el error, unidos en la falsedad, unidos en la apostasía, unidos con el papado, unidos y unidos. No son atalayas, son falsos. Estos hermanos, estas personas, son llevadas por un espíritu falso. Estas personas están engañando al pueblo, haciéndoles creer que en medio de la apostasía, en medio del pecado, pueden ser salvos. Hermano y hermana, la voz del atalaya le llama a usted y le dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ello, limpiaos lo que lleváis, los vasos del Señor. Si usted cree que usted lleva los vasos del Señor, si usted cree que usted presenta la verdad de Dios, entonces debe de salir, debe de apartarse de ese lugar. Debe de tomar una decisión por Cristo. Estamos en la hora pronta, la hora 11 prácticamente, estamos llegando a esa hora, la última hora del día, y la palabra de Dios nos llama a apartarnos de todo aquello que es inmundo, de toda apostasía, de toda rebelión, de toda iniquidad, de todo pecado, y sabemos que esa obra debe comenzar en mi corazón, en el corazón suyo, y así poder ir tomando las decisiones que el Señor comienza a hacer en mi vida. Así es. Vamos a ver un ejemplo de lo que sucede si no te apartas.
Porque hay gente que dice, no, no pasa nada si no me aparto de lo que es inmundo, de lo que está mal, de las abominaciones. No pasa nada. Si me mantengo con Dios, no pasa nada. Dice Ezequiel 22 al 31. Vamos a ver este ejemplo. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley. Entonces aquí vemos que el liderazgo ya había violado la ley de Dios. Dice, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Qué hicieron los líderes de Israel? Profanaron a Dios. Eso hicieron. En el versículo 27 dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¿Qué estaban haciendo? Estaban robándole al pueblo. Estaban profanando a Dios. Verso 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor, y el Señor no ha hablado. Tal como sucede hoy día en las muchas iglesias protestantes que han dejado de protestar ya. Falsos profetas se levantan diciendo, Dios te va a bendecir, planta 1000 y cosecha 2000, toda esa falsedad, parte de la apostasía de Jerusalén. Dice el verso 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Vean la apostasía, a qué grado llegaba. Verso 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Hermanos, aquí el Señor buscó quién estaba del lado del vallado, en la brecha delante de mí, dice el Señor, y dice que no lo halló. Dice el verso 31, por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Hermanos, ¿qué sucedió con la gente que participó de esta apostasía? ¿Qué sucedieron con los atalayas que supuestamente eran atalayas, pero no denunciaban el pecado, no lo llamaban por su nombre? ¿Qué sucedió con estas personas? Hermanos, fueron consumidos igual, porque estos apostataron contra Dios, estos fueron mezclados y al final se perdieron igual. Esto es lo que pasa si no te apartas. Esto es lo que sucede. No quedó ni uno. Todos fueron entremezclándose al punto de apostatar contra Dios. Otro ejemplo. Vamos a leer otro ejemplo. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos. Vean, hermanos, ellos no se apartaron. ¿Y qué pasó? Dice, hasta que el Señor quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. A Israel fue llevada cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. No se apartaron y todos estos Dios le quitó el rostro. Dios no los escuchó más. Ya Dios tomó la decisión de que fueran cautivos a Siria. ¿Por qué no se apartaron? Siguieron en el mismo pecado, en la misma apostasía, en la misma rebelión, y por lo tanto fueron destruidos, fueron cautivos. ¿Qué significa entonces estar en medio de la ciudad? Vamos a ver. Dice el versículo 3 de Ezequiel 9, que ya habíamos leído. Vamos a leer el 3 y el 4. Vamos a ver qué significa porque estamos llegando ya a la parte final. Dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos.
Ok, detengámonos ahí un momento. Vemos entonces la gloria del Señor se eleva sobre el querubín vestido de lino. El querubín tiene el tintero de escribano. La orden de Dios pasa por en medio de la ciudad. La ciudad es Jerusalén, ¿sí? Jerusalén es un símbolo del mundo rebelde, es un símbolo del cristianismo apóstata, es un símbolo de todo el planeta Tierra, es un símbolo de apostasía. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Eso es Jerusalén. Bajo este contexto, eso es. Y ponles una señal. Esa señal va en la frente, pero va en la frente a aquellos que gimen y claman, es decir, aquellos que están denunciando la apostasía, la rebelión que está sucediendo en este planeta, en el mundo cristiano, en toda la sociedad, como hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista denunció a los líderes de Israel, pero también Juan el Bautista denunció al poder civil. ¿Por qué? Nos acordamos de Herodes también, como Juan el Bautista exhortaba y denunciaba el pecado de Herodes. Así que estos hombres que gimen y claman están predicando sin ningún temor las abominaciones que está cometiendo o que se están cometiendo en medio de ella. Pero ahora son sellados. ¿Y el sellamiento qué significa entonces? ¿Qué significa? Porque muchos hermanos no han entendido qué es ser sellado por Dios. Vamos a ver qué dice la carta 12 del año 1886, tomo 4, página 1183. Así dice el Señor. El ángel con el tintero de escribano, ok, porque queremos saber quién es el ángel, en el verso 3, el ángel con el tintero de escribano debe colocar, escuchen bien, una señal en la frente de todos los que están, ¿cómo? Separados del pecado y de los pecadores, y el ángel exterminador sigue a este ángel. Hermanos, el sello de Dios va a ser puesto en la frente de los que están separados del pecado y de los pecadores. Y después de que el ángel ponga ese sello sobre aquellos que tomaron la decisión de separarse del pecado y de los pecadores, entonces, después de que el ángel ponga ese sello sobre aquellos que han tomado esa decisión, viene el ángel exterminador y sigue a este ángel. ¿Ven ustedes? Para poder ser sellados es necesario que te separes del pecado y los pecadores. Eso dice los testimonios. Eso es lo que representa Ezequiel 9, capítulo 9, versos 3 y 4. Es necesario que te separes de las abominaciones que estos hombres están haciendo. Es necesario que te separes de estos hombres que están enseñando herejías y que están provocando pecado, iniquidad, abominaciones en el pueblo. Es necesario entonces separarse del pecado y de los pecadores. Es decir, de las abominaciones y de los que predican las abominaciones. Porque hay hermanos que siguen a gente que está predicando abominaciones. Y hay otros hermanos que no aceptan a esos predicadores, pero siguen en el pecado. No. Es necesario para recibir el sello de Dios que te separes del pecado y de los pecadores. De los que predican el pecado, las abominaciones, y en sí de las abominaciones que estos están haciendo sobre el pueblo. Una vez que el ángel coloque el sello sobre aquellos que han tomado la decisión de separarse, entonces vendrá la exterminación. Los 4 vientos serán sueltos y van a golpear los 4 ángulos de la tierra. Los sellados fueron los que tomaron la decisión de separarse de la apostasía. Ya ven ustedes, hermanos, no es lo que decía este hombre. Este hombre decía había que quedarse en medio de la apostasía.
Ya ustedes saben qué significa estar en medio de la ciudad. En medio de la ciudad significa es estar en medio del mundo que ha rechazado a Cristo. Pero si no nos separamos de ese mundo cristiano que ha rechazado a Cristo, que ha crucificado nuevamente a Cristo, que ha sido rebelde a su voz, ya sea la conferencia, ya sea la iglesia evangélica, la iglesia católica, cualquier iglesia que se haya apartado de lo que la Biblia dice, debemos de tomar la decisión de separarnos del pecado y de los pecadores, de las abominaciones y de esos predicadores falsos que están enseñando esas herejías. Es necesario, porque si no lo hacemos, el ángel sellador no va a poner la señal sobre nosotros y vamos a ser exterminados cuando los 4 vientos de la tierra sean sueltos sobre nosotros. Así es, hermano. Vamos a Ezequiel, digamos, en Ezequiel 9, verso 5, dice, y los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Ahora viene la destrucción sobre todos aquellos, sobre las almas que han tomado la decisión de no separarse, de seguir en las abominaciones, ahora van a perecer, van a morir por no tomar la decisión de separarse. ¿Por qué? Porque estas abominaciones que se están haciendo en las iglesias, en los templos evangélicos, los templos pentecostales, las abominaciones que existen en el catolicismo, las abominaciones que hay en la conferencia general, todas estas abominaciones, si la persona que está en medio de estas abominaciones decide no separarse de esas abominaciones, ni de sus predicadores que la enseñan, entonces van a morir en el exterminio al final de la historia, según la profecía, cuando los ángeles suelten los 4 vientos y destruyan la tierra, el mar y los árboles. Recordemos que el ángel va a sellar solamente a los que se separen del pecado y de los pecadores. Dice el verso 6, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario, y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. El santuario en la tierra, mi hermano y mi hermana, representa a la iglesia adventista del 7º día. El santuario es el tema central de la iglesia adventista del 7º día. Dios levanta el movimiento adventista para que enseñe la doctrina del santuario al mundo protestante. Por lo tanto, mi santuario, señalado aquí en la profecía, es la iglesia adventista. Es por la iglesia adventista que va a comenzar este exterminio y el sellamiento. Primeramente el sellamiento y luego el exterminio. Y terminará en la ciudad, que representa a todos aquellos que profesan seguir a Dios, pero que no lo han seguido y están en el mundo, son parte del mundo, o son creyentes que se han mundanalizado, se han rebelado contra Dios y no han tomado su decisión por Cristo. Entonces, el sellamiento comienza por la iglesia adventista y terminará en el mundo. Todos aquellos que están en medio de la ciudad clamando y gimiendo por las abominaciones que están sucediendo en la tierra, porque no solamente hay abominaciones a nivel religioso, sino a nivel político también. Estamos viendo estamos viendo decisiones políticamente hablando que son abominables delante de los ojos de Dios, como es el matrimonio homosexual, como lo es el exterminio de hermanos y de hermanas en países del Medio Oriente por su fe. En fin, está sucediendo algo que no es correcto en este mundo y hay que clamar a Dios, hay que predicar contra esto, hay que orar a Dios, hay que prepararse, porque el sellamiento de Dios va a comenzar sobre aquellos que gimen y claman. Y dice el capítulo 9, versículo 7, dice, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos,
Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Miren que la muerte termina en la ciudad. Comenzó en el santuario y terminó en la ciudad. La ciudad ya vimos que simboliza. El juicio comienza primeramente por los adventistas. Todos aquellos que profesan seguir el mensaje del advenimiento. El movimiento adventista es un movimiento que Dios levantó para predicar, para preparar, como Juan el Bautista, la segunda venida de Jesús. Y lamentablemente ha comenzado las abominaciones por el santuario, y es a partir de ahí que comienza el sellamiento y el exterminio también. Sí, y acabará en la ciudad. En la ciudad están clamando y gimiendo. En este mundo están clamando y gimiendo por las abominaciones que están sucediendo. En Primeros Escritos, página 118 del año 1854, dice: Vi luego el tercer ángel. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Y en Mateo 13:49 dice: así será el fin del tiempo. Saldrán los ángeles y apartarán los justos de entre los injustos. Hermanos, el mensaje del tercer ángel es el mensaje que aparta a los malos de entre los justos. Es el mensaje que aparta el trigo de la cizaña. Es el mensaje que ata y sella al trigo en el granero celestial. Ese es el mensaje del tercer ángel. Y todos sabemos qué dice el mensaje del tercer ángel cuando claramente habla de la bestia y su imagen y su marca. La bestia es el sistema papal. La imagen son todas las iglesias que han constituido la imagen del sistema papal. Es decir, copian su doctrina. Y la marca es la señal falsa del día de adoración. Este es el domingo. Y cualquiera que participa dentro de estos falsos cultos, dentro de estas falsas adoraciones, bebe el vino de Babilonia y por lo tanto será participante de la ira de Dios. Pero este mensaje de separación es el mensaje del tercer ángel. Separa el trigo y la cizaña. No es cuando Jesús venga que Dios va a decir este para acá, este para allá. No, es antes. Porque lo que separa el trigo y la cizaña es el mensaje. Así será en este tiempo del fin. Los ángeles están apartando los justos de entre los injustos. Entonces, a resumidas cuentas, para ir terminando. Dios ha tomado la decisión de sellar a sus hijos primero, antes de destruir este planeta. Como lo dice la Biblia. Los vientos van a caer sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles. Las naciones, los océanos y la vegetación. Pero antes que suceda eso, entonces Dios va a sellar a sus hijos. Y Dios va a comenzar sellando a aquellos que están en el santuario, es decir, los que son parte de la iglesia adventista del séptimo día. Y terminará por aquellos que están en la ciudad gimiendo y clamando. Entonces, estos que están en la ciudad representan a todos aquellos que se han rebelado contra Dios igualmente, que conocen de Cristo, pero han tomado la decisión de rebelarse contra Dios, o no han querido escuchar. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque rechazó el conocimiento, dice la Biblia. Bueno, esto representa la ciudad. Y ahí hay gente clamando y gimiendo, predicando el mensaje. Sí, Dios sella a esos que claman y gimen. Y finalmente, y después de esto, viene el exterminio. El exterminio. Dios lo hará después de que Él termine de sellar a sus hijos. Y el mensaje que separa el trigo y la cizaña es precisamente el mensaje del tercer ángel, según los testimonios. Y ese mensaje separador que sella o ata para el granero celestial es un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritual. No es por pertenecer, por estar inscrito en un libro de alguna denominación. No, es sencillamente afianzar su vida mediante la fe en Cristo Jesús en la verdad de Dios.
tanto intelectual como espiritual. Entonces eres parte de la iglesia porque te sujetas a la cabeza que es Cristo, el que dirige la iglesia. Espero haya quedado claro. Este hermano ha provocado confusión en algunos al presentar el video, ya que él da a entender entonces que debes de quedarte en apostasía para ser sellado, pero eso es totalmente falso. A la luz de las escrituras, a la luz del testimonio, eso es falso, totalmente falso. Y por lo tanto, ese video, al igual que sus predicaciones en su mayoría, son falsas. Y mi llamado es a todo aquel que ama a Dios y quiere obedecer sus mandamientos, a que salga de la apostasía, que se aparte, salí de ellos, dice el Señor, en medio de sus abominaciones, y yo os recibiré, como dice el texto que leímos en Corintios. Quiero terminar leyéndolo, leer el libro de los testimonios, tomo 5, página 83, testimonio para la iglesia, dice: los atalayas de Dios no clamarán paz y paz cuando Dios no ha hablado de paz. La voz del fiel atalaya será oída. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis su cosa inmunda. Salid en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos del Señor. Ese es el mensaje de un atalaya, y ese es el mensaje que yo les puedo dar, hablando francamente con ustedes, que es necesario que nos apartemos del pecado, de los pecadores, para recibir el sello de Dios vivo en nuestra frente y así poder ser recibidos por el Señor antes que venga el día grande del Señor, el exterminio del planeta Tierra, finalmente en su segunda venida, cuando el tiempo no sea más, y las plagas de Apocalipsis caigan con toda su fuerza, según Apocalipsis 16. Así que el Señor les bendiga. Quiero hacer una oración final con ustedes y nos veremos pronto. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, amado Dios, por permitirnos compartir esta palabra y poder aprender de ella y poder prepararnos, porque lo que viene sobre el planeta vendrá de una forma muy repentina, muy rápida, pero Señor, te pedimos que nos des de tu espíritu para prepararnos, para apartarnos del pecado, de la iniquidad, de la apostasía, y poder ser sellados por ti, ser sellados, Señor, por tu ángel sellador, para poder recibirte cuando vengas en gloria. Gracias, amado Dios. Pido que bendigas a todas las personas que escucharon este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.